Continuamos nuestra mañana imposible en la Casa de la Militancia de Hijos, en el espacio Memoria y Derechos Humanos en la ex-ESMA. Y estábamos hablando del acto, por supuesto, de ayer, así que en este marco vamos a darle la bienvenida a Axel Kicillof en esta mañana imposible. Buen día, Axel. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, por empezar, nos gustaría preguntarte cuáles son las que crees, las primeras conclusiones que tenemos que compartir sobre el acto de ayer de Cristina. No, a mí me parece que primero hay que situarlo históricamente, un poco en perspectiva de lo que venía pasando en el país desde que ganó Macri y lo que fue el año 2016. Yo creo que la importancia que ha tenido el acto de ayer tiene que ver, en primer lugar, con una situación que se trató de plantear desde el oficialismo, desde Macri, desde la prensa adepta al gobierno, que era algo así como que toda la oposición estaba fragmentada, todo lo que representara, reivindicara o de alguna manera pretendiera darle alguna perspectiva hacia adelante, hacia futuro del gobierno anterior, de los 12 años y medio de gobierno kirchnerista, todo eso trataba de afirmar el gobierno, era repudiado, rechazado por la gente y digamos estaba destinado a terminarse y a quedar enterrado. Yo creo que ese es el primer punto que me parece central, que es que ese proyecto, que era un verdadero esfuerzo político que ha hecho el gobierno por echarle la culpa, pero además desprestigiar y sobre todo intentar coartarle cualquier posibilidad de perspectiva futura a lo que fueron los 12 años y medio de kirchnerismo, a los que nos reivindicamos y a los que queremos seguir trabajando en esa línea. Bueno, ese proyecto fracasó Macri. Ayer lo que se mostró fue el fracaso de Macri, por la cantidad de dirigentes, por la representatividad que ha tenido la unidad ciudadana entre todos los intendentes de las diferentes vertientes, pero que forman parte hoy de los gobiernos reales que hay en la provincia de Buenos Aires, elegidos por el Frente para la Victoria, que se esperaba que eso fuera una diáspora o una especie de disolución. Bueno, todo lo contrario, hoy el 90% de los intendentes y más del 90% de los partidos justicialistas de la provincia de Buenos Aires están adentro de la unidad ciudadana. Y bueno, y obviamente no es simplemente la unidad ciudadana, porque ayer hubo una reunión de lanzamiento de esta nueva formación política, hubo una presentación de una plataforma, de una propuesta para las elecciones de 2017, pero todo eso estuvo en cabeza de Cristina Kirchner, o sea que me parece que ha sido una enorme frustración, aunque lo tratan de presentar de otra manera para el macrismo y para el proyecto de la derecha en la Argentina, el hecho de que un año y medio después tengamos una fuerza política viva y además masiva, porque lo otro que se vio ayer fue la espectacular, la impresionante y desbordante cantidad de gente que acompañó el lanzamiento de Unidad Ciudadana. En este marco también, por supuesto, Cristina convocó a distintos ciudadanas que están teniendo vulnerados sus derechos en este último tiempo de gobierno, ¿no? Y que, por supuesto, representan a muchísimos sectores de nuestro país. Y algo que están marcando estas jornadas tiene que ver con el increíble, gigantesco y eterno endeudamiento al que nos están sometiendo. ¿Cómo podríamos explicar que era evitable, ¿no? Y que es lo que se elige en un plan económico? Mira, vayamos por partes. Me parece que la primera cuestión de enorme falacia y ya más que falacia, mentira, que utiliza el gobierno para justificar esta política económica, tiene que ver con el déficit fiscal. Un déficit fiscal que cuando terminó nuestro gobierno estaba en 4,2% del PBI y que Macri exageraba, ahora que el gobierno y presentó sus propias estadísticas, le dio muchísimo menos de lo que engañó durante la campaña electoral, que hablaban de 7% de déficit, el déficit más grande de la historia, del mundo. Bueno, realmente cualquier verdura que usaban para agitar que nuestro gobierno se basaba en el déficit fiscal, que eso era teóricamente la causa de la inflación. Lo cierto es que llegó Macri y el déficit ha crecido muy fuertemente el año pasado, aún considerando esa estafa que fue el blanqueo
impositivos que se dieron ellos mismos. Yo lo denominé acá en el propio Congreso autoamnistía de Macri hacia el grupo de poder que hoy gobierna la Argentina. Y a pesar de ese blanqueo, que fue formidable porque era una especie de oferta de fin de temporada, no les ofrecían no cobrarles impuestos por toda la plata que estafaron a la recaudación impositiva, pero con eso y todo el déficit fiscal de Macri creció. Entonces algunos se preguntan cómo puede ser. Entonces Macri está haciendo más déficit, está gastando más. No, Macri gastó menos, hubo un ajuste muy fuerte y el déficit creció. ¿Cómo se explica eso? Porque Macri, al recortar diferentes partidas, al retirar el Estado de áreas significativas, al retrasar los salarios del sector público y obviamente también del sector privado con respecto al movimiento de los precios, lo que generó es una enorme recesión, que el año pasado fue de 2,3 puntos, una caída muy fuerte del salario real, entre 10 y 15 puntos, y entonces ahí se resuelve el enigma. Macri está haciendo un ajuste, el ajuste de partidas que vemos en las partidas de derechos humanos, pero también en las de educación, en la de salud, ahora las pensiones a discapacitados, en el PAMI, es decir, está atacando a través de restricciones en el gasto público a todos los sectores. El gasto público bajó 2 puntos con respecto al PBI, que es un ajuste muy fuerte del gasto público, eso pasó el año pasado, pero le cayó mucho más la recaudación de impuestos. La recaudación de impuestos, los ingresos del Estado, caen por la recesión que arma, por la recesividad de sus políticas, o sea, porque favorece a los ricos, y a los ricos les perdona los impuestos, como es el caso de las mineras, como es el caso de los bienes personales. O sea que el Estado gasta menos, pero recauda mucho menos de la reducción del gasto. Entonces se le va ensanchando el déficit, y eso es lo que cobre con el endeudamiento externo, y es lo que ha pasado siempre en el neoliberalismo en el país. Gobiernos ajustadores, y que al ajustar generan recesión, entonces no tienen recursos, y eso lo cubren con cada vez más deuda. Y la deuda tiene dos dispositivos, uno financiero y el otro llamémoslo político, porque a medida que Argentina va tomando deuda externa, cada vez más la política económica de Argentina, lo veíamos hoy en los diarios con esto de la calificación que le van a dar al país, donde los que le prestan la plata, los prestamistas, le imponen condiciones, le dicen, bueno, te voy a mejorar tu calificación y te voy a seguir prestando en tanto y en cuanto hagas más ajustes. Entonces ahora el ajuste no pareciera ser solamente una decisión de Macri, sino una imposición, lo que antes hacía el Fondo Monetario y que hoy está volviendo a hacerlo, también las hacen las calificadoras de riesgo, los bancos extranjeros. Entonces yo creo que no solo era evitable, sino que realmente es algo que hay que evitar, porque el gobierno plantea el falso dilema entre ajustar o endeudarse, y en realidad la cuestión, el dilema que tiene el gobierno es trabajar para que la economía crezca y para que los salarios crezcan, o seguir trabajando para que se enriquezcan solo unos pocos. Axel, en este marco, si bien ayer, por supuesto, Cristina no hizo lo que esperaban algunos, que era anunciar su candidatura, sí se dio ya por presentado el Frente de la Unidad Ciudadana. En este marco, por supuesto, son muchísimos los actores que están confluyendo y participando. ¿Cuál crees que es el proyecto, el plan económico de este frente, ocupando el lugar que se ocupe? Quiero decir, ¿cuál es el plan que se promueve como motor económico, no? Sí, mira, un punto que me parece que dejó muy claro ayer Cristina y que me parece que resuelve algunas de estas cuestiones es que la verdad es que nosotros vamos a una elección legislativa, con lo cual no solo hay claridad sobre la propuesta económica que tenemos como frente, sino que además existe hoy una plataforma de 15 puntos que está disponible incluso en una unidadciudadana.org, la difundió Cristina, la difundimos todos. Son 15 puntos de medidas que tienen que ver con esta cuestión legislativa, que básicamente es ponerle un freno desde el Congreso Nacional a el plan neoliberal de Macri. ¿Por qué digo esto? Porque el año pasado muchos de los diputados que fueron electos por el Frente para la Victoria terminaron votándole el endeudamiento, la defraudación a los jubilados, terminaron votando montones de leyes que son parte constitutiva del plan económico de Macri, incluso en otros terrenos, el nombramiento de jueces en la Corte Suprema, que son los que después sacaron el 2x1. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer una especie de compromiso para que quienes sean candidatos y resulten electos por Unidad Ciudadana vengan al Congreso a hacer una tarea central, que es lo que nos reclama la sociedad,
trabajar para todos esos sectores que se veían ahí, que son damnificados, que son víctimas del ajuste Macri, a través de los instrumentos legislativos que permitan ponerle un límite a la política neoliberal. En el caso concreto, vamos a tratar de fomentar medidas que generen más empleo, que generen crecimiento de los salarios, que sostengan los niveles adquisitivos de jubilaciones y pensiones, y obviamente que apoyen a las pymes, a las economías regionales. Ahora, el Parlamento puede ser, probablemente, que con sus leyes no puede hacer la política económica. Ahora, lo que sí es indudable es que sí puede evitar que se apliquen nocivas medidas como las que se aplicaron el año pasado. Exactamente. Axel, sabemos que estás con minutitos entre reunión y reunión, así que te agradecemos muchísimo el tiempo que has dispuesto para lo imposible y obviamente seguimos en comunicación para futuras oportunidades. Bueno, un saludo y un apoyo muy grande para ustedes desde ahí. Hay que seguir manteniendo los espacios de comunicación que permiten dar nuestra versión de lo que está ocurriendo. Por supuesto que sí, así que acá lo imposible más que a disposición para cuando quieras. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Hasta luego. Conversamos con Axel Kicillof, ahí primero hablando sobre el acto ayer de Cristina Fernández de Kirchner y también, por supuesto, de lo que tiene que ver con este endeudamiento gigantesco que ya será para pasar generación tras generación. Esta será la pesada herencia del macrismo, la inmensa deuda que nos ha traído esta semana. 100 años de deuda, nos decía